vamos a resolver un dilema delicioso, descubrir si la comida en Apapacho es auténticamente mexicana o es ecuamexicana. Apapacho es un restaurante mexicano dirigido por una pareja mexico-ecuatoriana que se esfuerza por traernos un pedacito del mero México aquí a la mitad del mundo. Quédense hasta el final y ayúdenme a decidir. No olviden suscribirse, dejarnos su like y sus comentarios. Muchas gracias. Momento que todos hemos estado esperando, descubrir si la chamoyada de mango es picante o no. Pruebas así la sopita y ay, sabe la de mi mamá. ¿Cuál platillo me recomiendas a mí? Una cubana que solo ha comido comida ecuamexicana. Las recetas no se tocan. Me pongo el sombrero para poder vivir la experiencia completa. Que no incluiría los tacos duros, la verdad. Una mexicana cocine en Ecuador. Como dueños siempre estamos presentes, ¿no? Esta es mi bebida mexicana favorita de las... Esta es la primera que he probado nuevamente. Eureka. Lo he encontrado. ¿Cómo nació Apapacho? Bueno, yo soy Tania y soy de Ciudad de México, migrante desde hace 7 años. Ya vivo aquí en Ecuador y casada con un ecuatoriano. Apapacho nació de la necesidad de buscar pues las propias raíces, la comida, la costumbre, ¿no? Los primeros 3 meses fueron probar la comida aquí de Ecuador, pero después cuando empecé a extrañar y Juanca me dijo que aquí había lugares de comida mexicana, pues fuimos, probamos y lo sentí un poco caro, pero la verdad que no sentí que llegaban al sabor de México. Fue mi percepción. Como demasiado gourmet para hacer casa mexicana. Yo creo que... Lo que pasa es que, mira, aquí yo entendía comida mexicana, lo que en Ecuador se entiende, o al menos yo entendía comida mexicana, era como el burrito con el guacamole, el pico de gallo encima, Ese es el estereotipo. queso cheddar, y tal. Cuando ella me preguntó si hay comida mexicana, yo lo estaba enamorando y le decía, no, vamos a vivir a Ecuador y ahí hay mucha comida mexicana cuando empieces a extrañar tu comida, porque para mí eso era comida mexicana. Y cuando la llevé al restaurante de comida mexicana, según yo, me di cuenta que no era tan mexicana. Claro, entonces sí me dio nostalgia y lo primero que hice fue como venir, comprar algunas cositas para como recrear la comida y me preparé a mí y le compartí a Juanca y después le compartí a la familia, ¿no? A mi suegra, a mi suegro, a mis cuñadas y cuñados. Y después Juanca me dijo, ¿por qué no haces para los amigos? Y yo a la par, cuando yo llegué, yo soy administradora de empresas y en el Cenecit legalicé mi título y estuve buscando trabajo, ¿no? Era a la par de extraño a mi país, estoy buscando trabajo aquí, no conseguía trabajo, ya 6 meses buscando y a la par pues yo me empecé a hacer la comida, les empecé a preparar a ellos, les gustó mi sazón y decían que era diferente a lo que ellos habían visto por acá. Como comida mexicana. Sí, porque yo no buscaba algo justo gourmet, yo buscaba algo casero, lo que te haces una mañana en tu casa de desayuno, o sea, no algo así elaborado, sino algo que sepa con los sazones de allá. Eso yo quería algo súper sencillo y como no lo encontraba, pues lo empecé a crear y Juanca me empezó a ayudar. De las primeras cosas, además de pensar qué queríamos, era el nombre. Sí, me acuerdo perfecto que era la lluvia de ideas de los dos, de qué poner, como que un ping pong así y al final dijimos, Apapacho. ¿Por qué? Porque sentimos como un abrazo, lo comes, yo que soy comelona, como que te reconforta. Pruebas así la sopita y ay, sabe la de mi mamá y sentías como este abracito. Entonces por eso le pusimos Apapacho, ¿no? Por eso, ¿no? Porque busca lo que nosotros queremos, que es compartir, pero no solo compartir, sino que sea una experiencia de sentirte apoyado, sentirte querido, de sentirte, ahora sí que apapachado. Sí, ese nombre nos gustó bastante. Y justo es una palabra que entienden los ecuatorianos y los mexicanos. Sí. Y Juanca le buscó la raíz etimológica y que viene del náhuatl. Y sí, o sea, apapachar allá y apapachar aquí significa lo mismo. Y es lo que buscamos a través de la comida. Yo siempre he sido de mostrar mi cariño de formas de cocinarles algo rico así a la familia. Otros de los productos estrella que tiene Apapacho es la taquiza.
y la taquiza es vender comidita por kilo, ya sea para servirse aquí o para comer en la casita. Entonces siempre tenemos caliente este chafer que tiene cochinita pibil, tiene carne al pastor, tiene tinga de pollo, arroz y frijoles. Entonces todo esto se va en la taquiza, más 25 tortillas, salsitas picantes, limoncitos, cebollitas, y se sirve a la mesa o se manda a la casa. ¿Cómo logran mantener el sabor auténtico de México a pesar de estar tan lejos aquí en Ecuador? ¿Y creen que ahora que utilizan ingredientes ecuatorianos es comida más ecuamexicana que mexicana en sí? Y yo creo que de por sí somos ecuamexicanos en el sentido de que Juanca y yo juntos somos un equipo y los dos emprendimos. Entonces, si bien es un espacio decorado muy mexicano, con sazón mexicano, es con el esfuerzo y apoyo también de Juanca y como dices, los ingredientes los conseguimos aquí, pero lo que sí soy súper firme y desde un principio lo hablamos con Juanca es las recetas no se tocan, o sea, como se hace, y si hay algo que no conseguimos o que no podemos traer de México, mejor no lo hacemos y mejor manejamos los especiales de cuando tengamos este ingrediente específico, como por ejemplo un chile ancho. Entonces hacemos ese platillo. Si no, no me gustaría como decir que es este platillo cuando no tiene ese ingrediente. Ahí sí, eso es lo que yo le pedí a Juanca. Vamos a hacerlo, pero sin modificar las recetas. Hay algo que sí cambiamos, que por cultura lo necesitamos así, que es el chile. En México guisar lo haces desde que estás en el fuego y ahí le echas el picante. Entonces eso sí es lo que omitimos. Acá la comida la hacemos sin picante y pasamos todos los picantitos aparte y que cada quien decida qué ponerle al taquito, a las quesadillas, así. Mira, aquí te traigo la chamoyada. Es una chamoyada de mango. Como te decía, es un frapecito con mango y todo lo rojito que ves es nuestra salsa de chamoy. Eso también la hacemos aquí en Apapacho. Ojalá te guste. Momento que todos hemos estado esperando, descubrir si la chamoyada de mango es picante o no. Sí es picante, pero es dulce, entonces pica rico. ¿Cuáles son los platos más populares en Apapacho? A ver, últimamente, y hablándote de hace 4 años, hay uno que creó Juanca que se llama De Todo Un Poquito. Yo la verdad que cuando hicimos esta lluvia de ideas estaba un poquito reacia porque no, en mi mente mexicana hay sabores que no, o comiditas que no se juntan. Por ejemplo, el pozole. Si tú tienes un pozole, no hay nada más ese día en el menú más que un pozole. No traes tacos, no traes otras cosas porque es el pozole y él es el protagonista. En ese sentido, Juanca dijo, la gente que no es mexicana y que quiere probar varias cosas en el menú, puede tener esta opción con este plato. Y me decía, ten una sopita mini de tortilla, en una versión mini, y después pasémosle diferentes elementos que ya tienes en el menú. Entonces tienes una quesadilla, una tostada, un taquito, arroz y frijoles, más la sopita y más el agua fresca. Este es por mucho el plato estrella y preferido de Apapacho. O sea, no creí, yo muchas veces en esta lluvia de ideas, a veces se cede, a veces no. Yo estaba como con un 80% de indecisión. Yo, bueno, vamos a darle, porque Juanca es el que conoce la comunidad que no es mexicana. Y de verdad que se fue para arriba, los números eran como de todo un poquito, todos querían un de todo un poquito, y ahí te pruebas, no solamente pides entonces los tacos, sino ya tienes cositas varias en un solo plato para que tú puedas probar. Entonces, ese diría por mucho que es el plato preferido aquí en Apapacho. Vamos a montar nuestra sopita mini de tortilla. La sopa de tortilla pues lleva tortilla crocante, que son estas tiritas, ¿sí? También se compone de cubitos de aguacate, cubitos de queso, que en México se llama tipo queso panela, y de ahí ya echamos nuestro fondo de la sopita de tortilla, bien calientito,
y terminamos con unos puntitos de cremita ácida. Está por acá. Y nuestra sopita mini de tortilla está lista. ¿Creen que los restaurantes que venden productos como tacos duros representan la comida mexicana o solo utilizan estereotipos para vender? ¿Qué dice? Controvertido. A ver, es que la República Mexicana es tan grande, que tiene diferentes tipos de comida. Entonces, tal vez en el norte, en la frontera con Estados Unidos, sí que es un típico taco, o un burrito, un taco duro de un típico taco. Pero acá en Apapacho hacemos comida de la Ciudad de México, que es, y de otras provincias en las cuales no es tan común ¿cómo se llama? Este tipo de comida. Ahora, lo que sí pasa es que la mayoría de estos locales también lo hacen con un cliché, ¿no? Lo hacen con esta idea de que la comida mexicana son maracas, bigote y un sombrero. cactus, güey. No, claro, y para nada nos interesa reforzar ese estereotipo, sino que es mucho más rico y que sí que puede tener estos elementos, pero no es en la gran parte de la República Mexicana. Claro, sí. O sea, yo también ahí diría que sí que es comida Tex-Mex, que sí que es un estereotipo. Yo no estoy acostumbrada a comer ese tipo de comida y sí que hay bastante mercado en Ecuador para ese tipo de gustos, pero específicamente lo que nosotros quisimos hacer es lo que no estamos encontrando la gente migrante de México, y es esta comidita como más tradicional. El mundo de los tacos, que es como un universo de tacos, es tan extenso, y en la misma república, como dice Juanca, en el norte se come ya con más tortilla de harina, de trigo, hacia abajo, hacia el centro, hacia el sur, comes más con tortilla de maíz. Ajá, en el norte sueles comer tacos de mariscos o muchos cortes de carne porque son a ganadera, y hacia el centro ya hay guisados de más, hasta de plantitas, de verduritas. El tipo de preparar la carne, el cerdo, el pollo varía, es tan extenso, es tan grande, los tipos de tacos son tan diferentes, lo que se le pone dentro, los picantes que acompañan, que sí no se podría encasillar. O sea, nosotros de lo que vendemos acá, por ejemplo, es de guisado, pero hay muchísimos tacos, que no incluiría los tacos duros, la verdad. Bueno, vamos a hacer una chamoyada de mango. Para ayudarla a la licuadora le ponemos un poquito de agua. La vamos a hacer de chamoy. Entonces ya tenemos aquí la pulpa de mango, un poquito de azúcar, aunque el mango es bastante dulce, y le vamos a echar hielitos. Y yo creo que otro poquito de agua. Aquí está ya el frappé hecho, y ahora lo que hace chamoyada a esta de mango es que le vamos a poner el chamoy, que es la salsa que les platicaba. Le vamos a escarchar, pero también le vamos a poner por adentro bastante chamoy. Mira, y queda así. Y ahora le vamos a vaciar nuestro frappé y vamos a ir poniendo nuestra pulpa de fruta, y la mezcla con chamoy es increíble, la verdad. Es algo refrescante y es más dulce que picante. Tiene sus notas saladas también, y como tiene limón también es un poquito ácido. Y por último decoramos con 2 gomitas de osito bien bañadas en chamoy. Mira, así quedaría. Lo primero que hicimos después de esto fue empezar, o sea, haz de cuenta, yo llegué en julio, y en noviembre, que ya es fecha de Día de Muertos, empezamos a hornear pan de muerto. Es un pan esponjoso que lleva sabores como anís, naranja, aguas de azahar, y se come súper tradicional en noviembre. Entonces Juanca tenía su trabajo y él llegaba a amasar conmigo, y en la casa, en el horno, era todo casero. Empezamos a hacer pan, lo empezamos a vender en la comunidad que teníamos mexicana, porque si tú sales aquí a Ecuador y dices, ay, tengo pan de muerto,
Los mexicanos aparecen. Sí, la otra gente no lo suele comprar, aunque sí hay bastante influencia de la cultura mexicana. Entonces así lo empezamos a vender y Juanca se abrió un fanpage que se llamaba Pan de Muerto Comida Mexicana. Pan de Muerto Comida Mexicana, y a la par yo seguí cocinando. Juanca se queda sin trabajo, el proyecto de él termina y él me propone que con su liquidación hagamos un negocito. Y entonces ahí fue yo como administradora empezar a hacer todo un plan de negocios, investigación de mercados, por dónde podíamos ir, qué creía yo que le podía gustar a la gente y sobre todo como que me proyectaba a los otros migrantes. Es decir, si yo estoy extrañando, debe de haber otras personas que también estén extrañando y que no necesariamente quieran el burrito o la chimichanga o los nachos, sino una comidita tranquila. Que sepa a casa. De México, ajá. ¿Qué hace que Papacho sea diferente a otros lugares que venden comida mexicana en Ecuador? Bueno, importante que una mexicana cocine en Ecuador. Entonces, yo cocino, las recetas son de mi mamá, de mis abuelitos. La tortilla, que es nuestra columna vertebral en Apapacho, la hacemos aquí desde el proceso de nixtamalización, que este es un proceso de tener el maíz de Sangolquí, que es ecuatoriano, pero lo hacemos en un proceso que se llama nixtamalizar, que es ponerle cal de consumo humano, que hierva este maíz, dejarlo reposar 12 horas, al día siguiente lavarlo para quitarle una cascarita que en México llamamos nejayote. Después tenemos un molino en la parte de atrás semi-industrial y ahí nos sale la masita. Nosotros amasamos a mano, aplastamos a mano y cocinamos acá. Y son tortillas frescas hechas todos los días con este proceso. Tenemos ya la bolita y se pone en nuestra prensita. Se aplasta por los dos lados y ya la tienes lista para pasar al comal o la plancha. Entonces, tener las tortillas a mano todos los días, que cocine una mexicana y que la comida sea, el menú está pensado en comida casera, tradicional, de lo que comes en un cotidiano en Ciudad de México. Entonces, yo diría que ese es el gran plus. Tratamos de tener un restaurante bastante acogedor, como si fuera una casita mexicana, con textiles, con artesanías, con bordados. Eso es lo que nos gusta, transmitir nuestra cultura, los colores, la música, los sabores, los olores, los chiles, las salsas. Eso diría yo. Partimos desde la añoranza y al partir desde la añoranza lo que buscamos es transmitir no solo sabores o no solo ganar dinero, sino que es más bien un espacio para compartir un poco de la cultura mexicana a través de la comida, a través de sus olores, a través de sus colores, porque pensamos que tiene mucho que ofrecer la gastronomía mexicana. Bueno, ahorita esta es nuestra masa con la que hacemos las tortillas y ahorita lo que vamos a hacer es darle forma de huarache. Se hace con dos bolsitas así y le vamos a dar la forma estirándolo. Y aquí se está cocinando nuestro choricito para ponerle de proteína a nuestro huarache. Tania, ¿qué significa Apapacho para ti? Apapacho es un emprendimiento, es un proyecto que Juan Carlos, mi esposo, y yo iniciamos juntos desde cero, solo con las ganas de poder transmitir la cultura mexicana. En estos 7 años es irlo cuidando como un hijito. O sea, hemos pasado las buenas, las malas, las peores y estamos juntos hombro a hombro. Emprender es difícil, pero lo hemos ido sacando a flote. Los dos sabemos hacer todo, los dos lo empezamos de cero. Al principio era barrer, atender la caja, los proveedores, los dos éramos de todo. Poco a poco en estos 7 años ya hemos tenido más apoyo personal, hemos ido creciendo y
Es hermoso, la verdad. El emprender es bonito, es cansado, es sacrificado, pero sí rinde frutos si es que si lo haces con pasión, si lo quieres, y si tú estás ahí al pie de cañón. Algo que nos gusta mucho es que como dueños siempre estamos presentes. Nosotros atendemos a nuestra clientela y la clientela se vuelven también amigos. Al principio eran amigos que se hacían clientitos, pero ahora también son clientes que ya se hacen amigos. Ya estamos empezando a hacer la segunda parte de todo un poquito, que sería, por ejemplo, va a ser una quesadilla de hongos con epazote, y vamos a hacer el taquito de carne al pastor, cebolla, cilantro y piña. Frijolitos negros. Es el cerdito que es deshebrado, que es cítrico por la naranja y que se acompaña siempre con un encurtido de cebolla morada. ¿Y de qué parte de México eres? De la capital, es el ombliguito, el centro, que se llama Ciudad de México. Y entonces el guisado es famoso. Ajá, allá son los tacos de guisado, que guisado es la forma de cocinar cualquier proteína o cualquier verdurita. Ajá, entonces se acostumbra en tortilla de maíz suave y se acompaña con picantes, tienes el frijol, el arroz y tú te vas preparando así el taquito. Tania, entonces, ¿cómo ha sido la respuesta de los ecuatorianos al venir aquí a probar comida tradicionalmente mexicana? Bueno, sí ha sido, les hemos ido, o más bien yo he ido aprendiendo cuáles son sus gustos, porque como te decíamos que ya está posicionada esta comida Tex-Mex, a veces como la comunidad ecuatoriana viene y tiene esta expectativa de encontrar un taco, pero el guacamole, pero el pico de gallo y también hasta la decoración, ¿no? Entonces es un poquito ir aprendiendo y también nosotros ir compartiendo de cómo es realmente una comida de México en un día cotidiano. Por ejemplo, así había las primeras veces, yo sí era enojada de que me pidieran guacamole para un taco. Por ejemplo, hay un sabor que se llama tinga de pollo. Yo decía, es que no le puedes poner aguacate a ese taco. Después voy aprendiendo y hemos ya incorporado a nuestro menú porciones de guacamole con totopos, que son los triangulitos crocantes. Entonces, cada persona tiene el derecho a ponerle lo que guste al taquito. Yo lo vendo por separado. Sin embargo, seguimos posicionando cómo es la comida, cómo tradicionalmente se come, con qué se debería de acompañar, y lo seguimos como dando como sugerencias. Claro, ustedes recomiendan, ellos eligen. Exacto, o sea, al principio hay gente de todo tipo. O sea, hay unos que sí dicen, no, pero es que a mí sí tráeme esto. Y yo, claro que sí, no se preocupe. Y hay gente que me dice, a ver, cuéntame más, entonces esto no era, entonces la chimichanga no es de Ciudad de México. ¿Cómo? Y el burrito, ajá. Entonces a veces ahí estamos converse, explicándoles, enseñándoles más de un taquito cualquiera. Son aquí una embajada mexicana. Algo así, sí. Embajadores del sabor. Claro. Es súper interesante porque la mayoría de nuestros clientes llega con una mentalidad abierta y listo a apreciar cosas nuevas, listo a sorprenderse. Entonces, muchos llegan y te ofrecen, bueno, dame un taco duro con pico de gallo y guacamole. Y cuando les explicamos cuál es la lógica del local, primero entran en shock como, pero eso no es lo que yo sabía sobre la comida mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué pido? Claro, digo, claro, primero como te mueve el piso porque claro, tú vas con una intencionalidad a comer algo que tú piensas lo que es. Y muchos lo aceptan y dicen, sí, a ver, probemos. Y se quedan muy enamorados de los sabores tradicionales. Lo que nos pasa también es que como muchos ecuatorianos han viajado a México, reconocen los sabores de México. Se podría decir que la gente que viene acá ya sabe lo que viene. Claro, viene buscándolos a ustedes. Claro, o sea, ya sabe que viene a comer comida tradicional mexicana
y que viene a un lugar de comida especializada internacional. Esta es mi bebida mexicana favorita de las... Esta es la primera que he probado solamente, pero es muy buena. Y más porque este es el guacamole y esto no sabía qué era, así que metí, creo que esto es un nacho ahí. Y ya sabemos que no tengo tolerancia picante, los cubanos no creo que tengan mucha tolerancia picante. Allá la comida es muy sazonada, pero no tiene tanto picante. Entonces, ¿crees que ese es el secreto del éxito de Apapacho? Yo creo que sí, o sea, tomarte en serio las cosas, o sea, si vas a emprender, ser el mejor o la mejora haciéndola, ayudarte de todas las herramientas que tú puedas, de verdad dar todo, hacerlo a conciencia y con cariño. O sea, yo creo que las cosas hechas con amor, con cariño, sí se notan. ¿Cuál platillo me recomiendas a mí? Una cubana que solo ha comido comida ecuamexicana aquí en Ecuador. Yo creo que esta opción de todo un poquito, que es un plato que tiene varios elementos. Entonces voy a tener que pedir uno de esos de todo un poquito. Claro. Ay, pero ¿sabes cuál otro también? ¿Cuál? Hay uno que se llama huarache. Es así, son 30 centímetros, hecho con masa, nuestra masa de maíz nixtamalizada, una capita de frijoles y luego una proteína. Mi recomendación sería chorizo, tajaditas de aguacate, cebollita perla y quesito. Suena Ese delicioso. Y queda con una chamoyada que también ya te voy a invitar, que es como un frappé, pero no solo es dulce, sino medio picosito porque tiene chamoy. El chamoy es una salsa mexicana de consistencia como una mermelada. Es dulce, picosita, ácida y salada todo al mismo tiempo. Entonces, con eso te la voy a pasar, ¿te parece? Entonces me la vas a poner duro y va a estar muy picante. No pica tanto. Bueno. Llegó tú de todo un poquito. Y eso es... Vamos a empezar con una mini sopita de tortilla. Este es el segundo platito de todo un poquito. Tienes una quesadilla de queso con champiñones, una tostada de cochinita pibil, taquito al pastor, arroz mexicano y frijolitos de la olla. Qué rico huele esto. Buen provecho, ¿eh? Este es de una agüita de una flor que se llama Jamaica. Llegó ese. tu guarache. Wow. Mira. Y está grandísimo. Sí, ¿y Para sabes yo- por qué es tan grande? Porque tiene la forma de un zapato. Tiene la forma de un zapato porque en México a los zapatos que acá conocemos como alpargatas le llaman guarache. Y el agua de Jamaica me sabe como a un té frío, pero premium, obviamente. Y vamos a probar. Empecemos por la sopa, que es lo que más meten todos al principio. Porque tiene queso, y a mí me gusta mucho el queso. Y también tiene aguacate, lo que creo que es curioso. Creo que es aguacate, sí. Vamos a ver cómo sabe. Sin duda es diferente, pero está muy bueno. Déjame probar más para poder definir. Sabe como a tomate, pero el queso lo pone interesante. Entonces vamos a ver. Empecemos con este. Tiene buena pinta, creo que tiene piña. Nunca me he comido un taco con piña. Los pocos tacos que he probado en mi vida son llenos de frijoles así y nada más. A ver. Es riquísimo. Este sí tiene pollo. Definitivamente. Está muy bueno. Me pongo el sombrero para poder vivir la experiencia completa, porque como vas a venir a un restaurante mexicano y ve que hay sombreros y no ponerte un sombrero mexicano. Entonces, hay que probar todo. Vamos a probar el otro que creo que decían que se llamaba cochinilla. No lo sé. No lo recuerdo bien. Pero vamos a probar. Es el que tenía la capa de frijoles, y arriba tiene pollo y esto es... no sé qué es. De todos, hasta ahora, este es el que más me gusta. Bueno, si quieren probar comida tradicional mexicana con un sabor bien casero, hecho con manos mexicanas, les invitamos aquí a Apapacho. Nos encontramos en el norte de Quito. Del Colegio San Gabriel, 2 cuadras para el norte y sobre la América, 2 cuadras para arriba.
en la Vasco de Contreras y Abelardo Moncayo. Una casita esquinera. Igual, recuerda que también nos pueden encontrar en nuestras redes como Apapacho Comida Mexicana en todas las redes sociales. Gracias. Chau. Adiós. Así llegamos al final. Coméntenme, ¿ustedes piensan que la comida en Apapacho es auténticamente mexicana o es eco-mexicana? Y en sus países, ¿la comida mexicana es auténtica o ya tiene su propio estilo? No olviden suscribirse, dejarnos su like y nos vemos la próxima. ¡Chao!